Yo no te voy a vender un curso de Blender. Solo te voy a quitar los lentes rosados que tienes puestos de Blender viendo fantasías donde no hay, para que toques el suelo del roadmap de Blender en el 2026 y qué debe hacer y qué está haciendo mal. Que nada de eso sale en las noticias de prensa, o sea, que tú lees ahí, en esos posts de marketing. Blender es una empresa de relaciones públicas para un público fanatizado, pero que no tiene autocrítica. Sé que amas Blender. Yo también lo uso. Pero vengo a hacer el trabajo sucio que ningún influencer lo hace. Que solo quieren venderte un curso de Blender, un curso de Geometry Nodes y no te hablan con la verdad. Muchos de esos influencers que dicen que Blender ya ganó la guerra. Ya. Estamos adquiriendo información de gente que le interesa hablarle a una gran comunidad que le da likes, le da engagement, le da notoriedad, monetización. Y a la final estamos perdiendo el norte y hay un grupo de trabajadores 3D que son el 2% que están quedando con todos los grandes proyectos y aprendiendo a trabajar con sistemas que nosotros no estamos tomándonos en cuenta ahorita. ¿De qué estoy hablando? Del USD. Estoy hablando del trabajo colaborativo real. Estoy hablando del trabajo de código no destructivo, sino colaborativo. Estoy hablando de USD Opinions para poder trabajar profesionalmente, que es nuestro siguiente paso. Yo cuando hablo de Blender, yo me di cuenta, tengo 10 veces más visualizaciones que cuando hablo de Maya. Entonces, ¿qué creen ustedes si yo voy a hacer contenido de qué lo voy a hacer? Y no estoy haciendo este contenido por eso, acabo de hacer un curso de Maya. Lo estoy haciendo porque me estoy dando cuenta que estoy viendo unos videos de influencers diciendo, wow, la maravilla, Netflix, por fin, el gran inversor, está dando $150,000, que es el sueldo de 2 programadores al año. Los reto a que busquen notas de prensa viejas de Blender para que vean que todas las borraron y las desaparecieron. Entonces es una manipulación de mercado, una manipulación de la comunidad. No es una comunidad libre, ha sido un fanatismo sembrado para que también nosotros no exijamos las cosas hacia donde queremos que exigir. Y se los voy a demostrar, porque Blender tiene que invertir en algo carísimo, que es en su código. Que hay gente que te sale con unas cosas, no, porque tú sabes que eso se habló en tal conferencia. Es que tú no entiendes cómo es el marketing ahorita, que para que tú te hayas gastado 210% más en un año y lo que te entró en Blender Market para irte de viaje con tu asistente me parece una locura. Y no inviertas en el código, o no inviertas en el sistema de respaldo de la nube, que nada más tienes el mismo sistema que una aplicación, si está en un juego, un celular. Se cae eso en Amazon y se cayó todo Blender y no se puede hacer Blender Fest. No hay uno, y así quiere sustituir a Maya en los estudios y no tiene ni inversión ni infraestructura y poniendo el dinero, pero hay un sistema que te quiere vender un fanatismo, una celebridad y un culto a la personalidad que, bueno, te creo que Blender lleva 2 años seguido en pérdida. Y eso yo lo digo porque la gente que toca suelo, porque no es fanatismo. Entonces yo te estoy demostrando ahorita aquí más adelante por qué se diferencia un software privativo, por qué se diferencia de un software open source. Y porque la diferencia no es un tema de gustos, es un tema de código, un tema de operatividad y un tema de trabajo. Yo hablo y les escribo, mira, ven acá, me está diciendo eso de Blender, ¿y sabes qué me responden? No, vale, yo sé que Blender no aguanta un estrés corporativo, pero me trae bastante visualización. Y los animadores que están profesionalizándose, no vas a decir que estás exagerando, que ese core de Blender no es robusto, sino que es como un gordo lleno de grasa que se ha alimentado con add-ons y que no tiene retrocompatibilidad. Y que hay que aprender los dos mundos. Porque no trae likes. ¿Sabes cuánto hate me ha tocado a mí de personas que se molestan porque yo digo que si la Fundación Blender trabaja para las grandes corporaciones y al mismo tiempo para la comunidad, porque tú como animador no lo puedes hacer? A mí me engañaron. En el 2021 me dijeron que Blender estaba en todos los estudios. Me puse a aprender Blender y cuando vine a ver un engaño. Y cuando tuve un trabajo profesional, Blender me dañaba los archivos actuales y los pasados. Y cuando fui a preguntar, el add-on me duró mis $20 el add-on y me dijeron, chao, léete la garantía, no es garantía. Y que la comunidad, tú le escribes y nadie te ayuda, todo el mundo quiere plata. Entonces el open source, lo que es una técnica de marketing para poder acceder a la plata y tener un prestigio para después tener productos corporativos como Blender Lab y tener tu sueldo y tener tu prestigio. Pero los animadores, ¿cómo quedamos? Al menos no somos programadores, yo siempre lo estoy diciendo. Por eso es que estoy haciendo este disclaimer, porque te tengo que hablar así. ¿Sabes qué me dice a mí la gente de la comunidad? Entonces no trabajes más con Blender, pero ¿por qué? No puedo hablar. Esto no es una comunidad, es mentira. Entonces hay que sincerar. Ya en el 2026, nadie ayuda a nadie. La gente, uno no va a preguntar y nadie le responde. Todo el mundo anda en lo suyo. ¿Por qué? Porque ya Blender está pasando a tener gente que está profesionalizándose y la gente está diciendo, bueno, ¿qué hago yo aquí? Le enseño a este otro que viene ¿para qué? Para que me quite trabajo. Eso está pasando. Tú ves los nuevos que vienen y me preguntan y nadie les responde nada. No sé qué es una mujer. Vamos a hablar claro.
pero nadie les dice nada. Porque ahí ya te estás viendo, el que se profesionaliza está calladito porque no quiere que lo satanicen y que le hagan bullying. Sobre el que se va profesionalizando, dice, oye, mira, se me cierra el vende karatico, ¿qué hago? Entonces, ¿sabes qué te dicen? Ese eres tú que no sabes trabajar. Esa es tu máquina. Esos son los add-ons que combinaste. No, señores, tiene fallas estructurales Blender, no es tu culpa. El School Mode de Blender tiene problemas estructurales y de código. Eso es una cosa que tenemos que empezar a hablar y empezar a hacer críticas sin ser hate para que Blender sobreviva, mejore y permanezca en el mercado. Si tienen que hacer cambios en el modelo, que los hagan, pero que no nos engañen, porque ellos hicieron un cambio de modelo interno. Si tú te pones a ver, Blender ya no es open source, y eso lo he explicado en mis videos, y tiene una monetización indirecta cuando eres profesional, cuando eres fanático, cuando eres entusiasta, cuando estás empezando, no lo vas a sentir. Por eso es que estoy haciendo este video, para que veas el roadmap del 2026 y por qué Blender está fallando y en qué debemos cambiar el camino de Blender para que Blender sobreviva en estos nuevos retos que tiene este año 2026. Los invito a que vean el video. Y voy a hacerles un reto, los retos. Acá en Google ahorita y busquen las notas de prensa donde Blender hablaba de sus versiones y sus grandes logros. Busquen lo que decían que iba a pasar con Vulkan, con Green Pencil, lo que iba a pasar con los Geometry Nodes. Busquen esas bombas y platillos, estamos en todos los estudios. Busquen los nuevos inversionistas, los que se van y los que vienen. Eso es opacidad total. Hay un marketing agresivo en el cual estamos nosotros cayendo, como el marketing del Oscar. Blender nunca ganó un Oscar, nunca ganó una estatuilla, eso es mentira. Métanse en la página del Oscar. Blender solo tiene un papel, un certificado de tercer nivel, lo que dice, porque estás enseñando animación a todo el mundo e incorporaste los Geometry Nodes. Eso lo vieron en el 2021. Este Oscar que ganó el chamo en su película, ese es un Oscar para un director. Ese no es un Oscar de Blender. Entonces, como que una película le da a Canon, por ahora salga el dueño de Canon porque una chica ganó mejor actriz, pero se filmó con un lente Canon. No tiene nada que ver esa herramienta. A nivel del aporte científico, eso tiene su renglón en el Oscar. Y ellos te están si tú creíste que Blender ganó un Oscar, fuiste víctima del marketing agresivo de Blender, que tiene inversión de mucho dinero en hacerlo, porque prefiere darte la galletica y no cambiar el código y hacer inversiones reales. En que tú creas que arrastrando un botón y haciendo la interfaz intuitiva es suficiente, eso es mentira. Porque crees que hay una comunidad activa que no le ayuda a nadie. No, lo importante es lo que el software hace, cómo se incorporan los grupos de trabajo, cómo es colaborativo y cómo tú tienes soporte de tu core. No tienes que estar rogándole a alguien una comunidad para que te ayude si tienes un proyecto real. Y hacia allá tienes que ir tú también. Entonces, en el mundo open source estamos en el borde donde ya se acabó el open source y empieza lo corporativo. Y no quiere vestirse de corporativo siendo open source. Con las debilidades del open source, asumiendo que no tiene garantía y tú tienes que calártelo. Eso es lo que yo te quiero explicar. Seguimos. Y Blender no tiene garantía de seguridad. Blender lo que es una filosofía de distribución. Eso es lo que es el open source. Y la licencia de Blender GPL, tal cual dice, este software se distribuye sin ningún tipo de garantía. Estoy diciendo textualmente lo que dice. Inclusive sin la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para el propósito particular. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un riesgo sistémico. Eso es lo que se llama en el medio. Tiene un riesgo sistémico. Si un bug para el proyecto de millones de dólares, se paró todo. No hay a quien llamar, no hay un teléfono, no hay garantía, no hay contrato SLA de garantía y de soporte. No hay nada. Porque el tema del software 3D, de animación 3D, generalista, del pipeline, profesional, semiprofesional, de estudios, starter, de beginner, para el rookie, para el que está empezando, para el entusiasta, el open source, el que da acceso. Ok, la gente puede decir, pero ¿cuál software es mejor? No, a mí me sirve más porque la interfaz es intuitiva, porque la comunidad es más activa, porque está en los grandes estudios. Entonces, cuando tú hablas de animación 3D, la gente automáticamente piensa en Maya, automáticamente piensa en Blender. Entonces, pero ¿cómo nosotros podemos determinar qué es lo que hace un software de verdad fuerte? ¿Qué es la diferencia real entre el mundo open source y el mundo privativo? ¿Por qué no fundamentamos eso y nos dejamos de tanta incertidumbre, gustos personales y falacias personales de la experiencia personal y más bien fundamentados? Entonces yo empecé a ver algunas características. Pero ¿qué es lo que se le da garantía en un software? ¿A qué se le da garantía?
a un software se le da garantía al core. ¿Qué es el core? Es como el conjunto de instrucciones importantes del software. Cómo se comunica con el hardware para hacer los cálculos. Cuáles son los cálculos y instrucciones que hace antes de mandártelo a la interfaz. Y cómo logra esas herramientas adicionales que crea y cómo se comunica con esas herramientas adicionales. Es el núcleo de las instrucciones más importantes del software. Ese núcleo tiene unas características y yo lo estoy convirtiendo, imagínense, en un atleta. Un atleta que tiene que, en momentos de presión y de estrés, tiene que lograr el objetivo. Eso es lo que es el core y ese es el objeto físico de la garantía de los software. Entonces, cuando tú haces un contrato con un software o compras un software privativo, si falla el core, a ti te respaldan con la garantía, con las consecuencias de esa falla. Que es cuando un inversionista dice, bueno, yo estoy tranquilo porque el core de ese software crece robustamente, porque si no crece robustamente, lo demandan. Y ha logrado proyectos multimillonarios que ya salieron en películas. Entonces ese core está comprobado y es fuerte. Porque cuando el software saca la licencia, saca la versión nueva, cuando el software saca la versión nueva, sabe que está alimentando un conjunto de instrucciones y tiene que ser fuerte, y cuando crece tiene que ser robusto, un atleta robusto. ¿Por qué? Porque es el objeto de la garantía. Entonces de ahí, por eso es que los plugins, esa comunicación con los plugins, entran entonces en un plugin de tercero que entran en otra responsabilidad. Pero el software base, el software main, te da la garantía de su core, de su conjunto de instrucciones más primordiales. Y por eso es la distinción cuando un software saca cada 30 días una actualización, porque apresuradamente agrega, como pasa con Blender, agrega instrucciones a lo loco, porque no tiene esa necesidad de garantizar ese atleta físico que es el objeto de la garantía, porque no tiene garantía, y agrega elementos y crece, y la gente cree que está muy bien respaldado, que está muy fuerte el software, porque hace una serie de instrucciones que realmente no las estás probando en un entorno profesional, porque nada más el 1% de los usuarios de Blender está en un entorno profesional, para que veas cómo falla ese core, que no es un atleta, sino un hombre gordo que lo engordan a punta de grasa. Rápidamente sacan herramientas como el esculpido de Blender, que falla muchísimo porque tiene unas fugas de memoria, y si vas y vienes del Edit Mode, School Mode, y no salvas, se te puede corromper la escena. Son algunos elementos de tener un core que no acepta garantía. Esa es la verdadera razón por qué uno da garantía, el otro no, y uno hace actualizaciones más rápidas, más caprichosas, más de moda, más que si pasa esto, vamos a poner este botoncito aquí. Y aparte no tiene garantía de retrocompatibilidad. No hay garantía. Mi experiencia, a mí me falló Blender una vez en un proyecto profesional, y bueno, cuando investigué todo esto, por eso se los estoy transmitiendo. Chao. Entonces el core es un sujeto material que trabaja con todas las instrucciones críticas en el momento que tu software más lo necesita. Y es el objeto de la garantía. Por eso es que tú garantizas, y por eso es que tardan tanto algunas empresas en hacer crecer ese core, porque no lo están haciendo creer con add-ons, con azúcar y con dulces, no. Todas esas instrucciones que están agregando tienen que tener garantía monetaria para que una persona invierta en eso. Por eso es que yo les decía a ustedes en otros videos que en la estructura de un estudio de animación, el software del pipeline, un software open source, no tiene sentido. Y no creo que nunca esté como tal, a esos niveles. Podemos buscar y ojo, yo uso Blender, podemos buscar así como hacen todo. Mira, ¿qué conseguí? Este proyecto se hace en Blender, vamos a hacer un video. Entonces fíjate que por ejemplo para Maya, el core es un software que es core céntrico. Lo hace musculoso, lo hace robusto, lo hace, ¿por qué? Porque los proyectos críticos que maneja Maya son imprescindiblemente, tiene que tener un core estable, porque todo lo que salga mal tiene que responder él. Mientras que el open source no responde con garantía, entonces puede hacerlo crecer. Y después, bueno, no importa la falla, entonces hacen eso que yo le critico tanto a la gente de open source. Sacan esos comunicados chistosos. Tómate un té con paciencia y mira la montaña mientras nosotros vamos. Son puras ridiculeces, pero realmente no hay un soporte, no hay un acompañamiento con el software cuando haces proyectos profesionales. Y ojo,
te puede servir perfectamente para hacer una dona, un framing logo, un personaje, todo lo que tú ves, el 99% de las cosas que tú ves, pero en proyectos críticos, falla. Entonces el crecimiento del core es un crecimiento en Maya, un crecimiento sano, psicológicamente, hacia adentro, fortalecer la comunicación del CPU, del GPU, la memoria RAM, fortalecer esas instrucciones y que sea una escena limpia y permitirte limpiar esa escena, porque hay un core que está totalmente saludable. Esa es una filosofía de crecimiento que no es tan adictiva ni redes sociales, ni wow, ni de hype. Mira, ahora sí, lo nuevo. Entonces, si el desarrollo es apresurado del core para marketing agresivo, para redes sociales, para generar el hype, la dopamina, mira esta nueva instrucción, el nuevo update, el 5.1 de Blender tiene ahora esto, no tiene la filosofía del core robusto, porque no tiene que darle garantía a esa entidad física, que son las cantidad de instrucciones críticas cuando tú haces una animación, porque no es monetariamente desembolsar nada ni hacer un acompañamiento, porque ya te mentalizaron a que te jodiste si pasa algo. Y si lees la licencia de open source, te das cuenta que eso es lo que dice. Tienes un acompañamiento de la comunidad, bueno, te puede pasar como Tangent Studio, que tardaron 6 meses en darle la solución a la comunidad y no era lo que pidieron. De hecho, fue el nacimiento de los Geometry Nodes. Una cosa toda loca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando complaces ese hype, crece con azúcar. Ese atleta está a punta de azúcar, eso lo que está es para dopamina, para el hype. Y le agregas instrucciones y agregas, mira todo lo que creció, pero nunca lo pruebas en funcionalidad real. Porque saben algunos programadores que muy pocas personas prueban, hacen algo sencillo, lo que está ahí en samples, pero pocos van a tocar esa herramienta. Pero a nivel de inversión, a nivel de redes sociales, hace bulla y caen inversionistas nuevos como, no sé, Netflix, tal. Dicen, no, mira, pues este es el futuro. Pero tienen 10 años, 15 años en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura también, vamos a hablar de la estructura de bloques de Blender, como está estructurado su programación, es un techo. Está el techo de la licencia, está el techo del core, que no es robusto y que crece con azúcar, y está el techo de la estructura de datos, que hace que el Blender tenga muchas limitaciones. Si el core no es robusto, puede pasar en una simulación de líquido de partículas complejas, que viene el core y no es robusto, no se comunican bien las variables y ¡pap!, le da un infarto. Y se guinda la máquina, se guinda la escena y no hay manera. Por eso es que tiene que ser sano, robusto. Porque en esas situaciones críticas es cuando tú llegas y te das cuenta, epa, esto está mal. Ya no puedo ponerle más objetos, ya no puedo ponerle más elementos, ya aquí estas variables no se conectan. Y empiezas a darte cuenta en un trabajo profesional y complejo que esto no está funcionando como dicen. Y te das cuenta, como uno se da cuenta, que es mucho hype, pero hay cosas que no, y que no se escucha en la comunidad, que eso es mentira, que eso es un grupo de programadores conversos en artistas, y es una comunidad de programadores que te dan ese hype copiando herramientas que ven en los otros programas, pero que no es como dicen. O cuando hagas un skater con los headmaps animados y te des cuenta que las escenas gigantes todavía dan problemas. Entonces te venden cosas de hype. El Vulkan, porque entonces el viewport y tal, y tú dices, ya va, es verdad, ¿cuánto mejora? Sale alguien ahí, yo tengo 250-90 con un procesador tal y 300 y pico gigas de RAM y funciona. Claro, máquinas de $15,000, entonces ya es otro cantar, ¿no? O sea, no puedes medir un core tan específicamente ahí o una nueva edición, pero sí pasa. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el outliner de Maya, tú puedes hacerle no tag objects en el outliner y ves todos los elementos de la escena, todos los que están ocultos, no ocultos, los que están desconectados, y puedes hacer una radiografía de la escena. Y eso lo puedes hacer porque es un core robusto. No hay elementos invisibles como pasa en otros software. Entonces después, si algo falla, algo no conecta, tú lo puedes conectar en el Node Editor, que es una interfaz gráfica para conectar a las variables cuando las escenas fallan. No hablando de una utility que te limpia la escena, sino lo que va agregándose de basura en las escenas. Eso es muy común, más cuando el core no es robusto. Imagínense un core que está inflado y gordo. Empieza esta escena a alimentarse, se te cierra, se te pone lenta y no sabes por qué tarda tanto el render. Porque a veces no es nada más que se cierra y tú dices, no, se cerró. Esto el render es ineficiente. Ese cristal no te queda como tú crees que te puede crear. En esta escena te queda de una manera, en esta escena te queda de otro. Cosas que haces en iluminación y materiales en una escena las haces en otra y no se ve igual. O sea, hay una especie de agua turbia que empieza a funcionar. Entonces, si te falla, por ejemplo en Maya, en Node Editor ese conector, tú tienes el Phyton o tienes el Belt,
para que tú tengas una esperanza que no se te cierre la escena. Tienes un paso más y eso se logra porque tienes un core que se comunica con lenguaje de programación para la funcionalidad esencial y crítica de los elementos y las variables de la escena. Entonces, el 99% de los usuarios no van a ver estas fallas. Pero como tú creces profesionalmente, en algún momento te la vas a conseguir y no estás preparado, no te has profesionalizado, no has aprendido otro software porque te comes el hype. Esa es mi preocupación. Si tú te vas preparando simultáneamente en las dos aguas, cuando llegue tu turno profesional ya tú sabes manejar todas tus herramientas y estás montado en un proyecto profesional que te resuelve económicamente mucho más que cualquier cosa. Ahora entonces entramos en la otra gran diferencia, que la estructura de datos que maneja Blender es de los años 90. Es así, el archivo .blend es como un diario íntimo de alguien, que aunque sea open source, es propietario el que lo está haciendo, y tú no puedes sacar una hoja de ese diario sin romper todo el diario. Entonces quiere decir que no hay un trabajo colaborativo real, que varias personas puedan trabajar simultáneamente en un archivo, sino que realmente lo que es una administración de un solo archivo. Se han hecho como variantes para poder hacerlo, pero es ineficiente. Y eso necesita Blender para poder trabajar de esa forma con el USD a nivel nativo, que el USD es como una especie de contenedor de transferencia de escenas que contiene todo, pero no es un formato como tal, es un contenedor que más adelante vamos a hacer un ejemplo de eso en otro video, para que ustedes vean que entonces varias personas pueden hacer opinions y hacer cambios simultáneos mientras alguien está trabajando las luces, todos los materiales y todo eso, como es realmente un trabajo colaborativo y no es una administración de archivos donde hay varias versiones, hay unos links, hay mucho truco y mucho add-on que se te quería utilizar para eso, pero no es la manera como se hace ahorita en el roadmap del 2026 a nivel de los grandes estudios. Entonces se convierte en un techo limitativo para trabajar Blender a nivel corporativo. No te estoy hablando de gusto, no te estoy hablando de interfaz, no te estoy hablando de comunidad activa, te estoy hablando ya del core, de la garantía y te estoy hablando de los formatos de trabajo colaborativos estándar de la industria. Entonces yo te pregunto, ¿no es bueno que trabajes en él también porque es gratis y todos trabajemos en él como yo hago también, pero también trabajemos en los corporativos? Entonces cuando Blender trabaja para los dos mundos, ¿por qué tú no? Y esa es mi postura, que la sigo manteniendo, porque estoy dando los fundamentos técnicos, por qué son diferentes los software y por qué uno está en los estudios 25 años y es historia de la animación, y el otro es un celular de gama media chino que copia todo pero no crece, no tiene soporte y entonces es peligroso para el trabajo profesional. Y no te pase como mucha gente le ha pasado, que consigue un inversionista, un gran proyecto y se mete en un trabajo difícil, colaborativo y empieza a tener problemas de entregas, como ha pasado muchísimo. Seguimos. El OpenSUSD es un formato global, que no es un formato de archivos, es un contenedor jerárquico donde varios departamentos de aliados pueden trabajar simultáneamente y trabajar colaborativamente con opinions, y entonces empiezas a trabajar un proyecto colaborativo real. Entonces es un lenguaje de adultos, pues, porque es un lenguaje no destructivo, colaborativo real, y asume que hay un trabajo masivo, colaborativo e integral, no destructivo, como ya hemos hablado que antes era destructivo. Entonces ese es el nuevo formato con que se está trabajando. Y Blender está invitado a estar en una silla chiquita sentado esperando que los grandes manejen todo ese formato y ver en qué participa él. Eso hay que decirlo. Entonces para el 2026, los grandes estudios contratan son ingenieros de activos, o sea, que tú crees el USD, que generes el contenedor completo, no un punto blend que traiga problemas de compatibilidad. Ya eso no es lo que se está pidiendo. Y ese es el norte hacia dónde va todo. Y es una manera como los grandes estudios tienen la garantía del core, la garantía ahora del archivo. Porque ahora en los archivos, las escenas, tienen una garantía y tienen un core. El OpenSUSD garantiza que la escena corra, señores. Es una garantía. Entonces, el software tiene garantía con el core y ahora las escenas que sacan los software tienen garantía con el OpenSUSD. Todo es propietario. Blender está afuera sentado esperando cómo participa para alimentar eso, pero no va a ser protagonista. Y eso es difícil decirlo, pero es la verdad. No maneja nativamente el USD, solamente abre, cierra, pues no maneja las capas ni los opinions. Y para hacerlo tiene que cambiar el código de bloques que tiene y empezar a dar garantía de core, o sea, dejar de ser open source. Y todos queremos eso porque no queremos que Blender muera.
pero es la realidad y hay que decirlo. Vamos a hablar de la estructura de datos de Blender. Blender tiene una estructura monolítica de los años 90. Es ser capaz de manejar punteros de datos externos no destructivos. Y eso no lo puede hacer Blender con el formato de código que tiene ahorita destructivo. Entonces ahorita entonces Blender, para solucionarlo, crea un warper, trae como un traductor para abrir e importar los USD, donde se pueden perder datos, metadatos, se pierden informaciones, se corrompen algunos reyes complejos. Entonces es una cosa que es como un paliativo para evitar ese tema de que tienes que crecer a una velocidad, y la velocidad del open source es una velocidad comunitaria. Por más donaciones corporativas que tengas, tienes un freno en el ala. Y aparte, cuando estudiamos el estado financiero de Blender, nos dimos cuenta que Blender entra la plata y contrata, no hay una planificación, ni hay unas reservas porque se consumieron para planificar a mediano y largo plazo. Entonces es un problema serio que hay. Entonces tú puedes apostar a aprender el USD y trabajar en OpenUSD, trabajando con Maya, aprendiendo Maya, y al mismo tiempo esperando que Blender lo haga. Pero no puedes pararte de ignorar lo que te estoy diciendo, como que no es lo que está pasando en el Roadmap 2026 ahorita. Eso es lo que está pasando. El OpenUSD, que son las grandes corporaciones y con una conexión con hardware, que también está trabajando en el formato OpenUSD. Tú te estás quedando con un software que no lo maneja nativamente y tienes que aprender cómo él hace para resolverlo, igual no es nativo. Y por supuesto, como no es nativo, es muy inestable. Y se han reportado mucha inestabilidad con el trabajo del USD en Blender. Entonces, a ti no te interesa la fundación, a ti no te interesa los software, a ti te interesa tu cartera y tu carrera. Entonces, ¿de qué te sirve estar pagando add-ons para que sea compatible con USD nativamente si hay software propietario que te va a costar lo mismo y que está usándose en los grandes estudios y que si lo maneja las dos cosas? Si tu cliente lo dan, no está mal que sigas trabajando con Blender, pero no ignorando esto. O sea, tú puedes seguir trabajando con Blender porque no te va a tocar trabajar en un estudio ni con USD ni OpenUSD, ni te va a tocar trabajar colaborativamente, pero si va a llegar un momento inexorablemente que si eres bueno vas a llegar ahí, sin satanizar a Blender, solamente que estés consciente de sus limitaciones, porque no es el fin último de la animación, ningún software. Entonces, por la falta de soporte corporativo, Blender siempre va a estar esperando por la comunidad con un retraso de 2 y 3 años, haciéndole parches al warper y al interpretador USD para ver cómo tú lo puedes interpretar, y siempre estás atrás. Mientras que el consorcio Nvidia, Apple y Pixar están trabajando con ese formato, sentados en una mesa viendo para dónde va el mundo USD, tú vas a estar 2 o 3 años atrás, esperando ver cómo Blender resuelve con la comunidad en un retraso. Entonces, y comiéndote todas las notas de prensa que te pone para que tú creas, wow, esto. Pero para finalizar, Blender habla de democratización. Pero nosotros lo que debemos de pedir es que en nuestro código, el código vaya más allá, que tampoco nos obliguen a quedarnos en ese ecosistema .blend. O sea, que no podemos salir de ahí. Es como que te meten en un ecosistema y te secuestran. Entonces tú nada más aprendes ese software porque te fanatizan. No tienes la manera de trabajar nativamente el USD, no puedes ir para trabajar corporativamente en otro sitio, y tienes la estructura de datos vieja de los 90 donde no puedes trabajar ni siquiera colaborativamente en pequeños proyectos. Entonces yo pienso que hay que despertar para que Blender sobreviva a su crisis, porque este segundo año con números rojos otra vez. ¿Qué está haciendo la gente de Blender? Usándonos a nosotros como fronting, nos usan como fuerza de venta gratis, como comunidad agresiva para llamar inversionistas, para ellos seguirles el camino de ellos, y como una empresa de programación que desarrolla en función de ellos, y nosotros estamos aguantando el retraso, pero aplaudimos cosas que no vamos a usar. Eso es una cosa que traigo a la reflexión del nuevo modelo y los retos de Blender en el 2026. Aunque sabemos que el mercado cambia mucho constantemente y que lo que te estoy diciendo hoy mañana puede ser distinto, no comas notas de prensa, porque eso son relaciones públicas. Pero llega un momento en que no exagero al decirte que de repente los estudios van a decir no queremos más .blend. Ya el estándar es el USD, trabaja en ese estándar. Y cuando tú interpretas y no trabajas con CAP, no trabajas con los opinions, vamos a tener una limitación que tenemos que verla concretamente, tenemos que empezar a hablar de ese tema. Y muchas veces tenemos proyectos como para podernos pagar una licencia de Maya. Indie, que cuesta $200 y pico anuales. Pero ves usuarios de Blender con una tarjeta que cuesta $3,000 o de video, o sea que tienen 10 años de licencia de Maya en la tarjeta de video. Y ¿sabes qué es lo que pasa? En conclusión, la Fundación Blender sabe que programar el USD nativo para Blender es carísimo. Y es un techo. Entonces prefieren invertir galletitas para el 99% de los usuarios que no saben ni para qué sirve eso. Y eso lo dicen los creadores de add-ons. Si tienen contacto con algún creador de add-on, pregúntenle
cuáles son las fallas estructurales de Blender adentro, con las variables del entorno. Blender tiene que reescribirse y hace falta que el capital lo redirijan para eso. Esos $250,000 que dio Netflix es para que no se rompa el traductor ese que tienen de USD, para que no vaya problemas con sus proyectos. Porque fue lo que pasó realmente con Tangen Studio. Y Netflix tuvo que instalarse en los estudios a formar peo. Porque no entregaban, porque no había manera de hacer trabajo colaborativo, porque era un desastre. Y tuvo que inventarse el software Loop, que fue un software privativo que hizo Tangen Labs. Entonces ahorita Netflix está esa miseria y todo el mundo en las redes sociales, que me parece increíble cómo son de fanáticos. Sin darse cuenta que eso es una migaja para que 2 programadores senior en el año le garanticen a Netflix que el USD no se vaya a romper en ese traductor y puedan trabajar los proyectos que están comprometidos con él. No es que los grandes están invirtiendo, eso no es nada. O sea, eso no es ni siquiera lo que invierte Maya en un plugin de pelo. Mi postura es que te informes. Y que te informes para que no le vendas tu alma al open source, no le vendas tu alma a Blender y estés en los dos mundos. Tu cerebro da para eso, yo siempre lo digo. ¿Cómo que no te puedes aprender otro software? Sigue la ruta corporativa y sigue el open source. La ruta corporativa, ¿sabes qué te pasa? Que si pegas un proyecto, te arreglaste el año. En el otro tienes que empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar en proyectos pequeños. Aliméntate, aprende, ten criterio, maneja tu plástica, maneja las animaciones, las técnicas de animación, pero sí paralelamente aprende cómo trabajar con los software que están en los grandes estudios para que después puedas saltar, después Houdini, después VideoFX y trabajes con WSD, seas cómo trabajar para ti, puedas tener todas las herramientas que tienes que tener sin amarrar tu ecosistema fanáticamente. Y mucha gente puede perder su carrera creyendo que está en un ecosistema que es el único que existe en el mundo y es lo que te venden con el hype. Ese es mi consejo. Espero que les sirva y les guste el video, este nuevo formato. Y bueno, traté de fundamentar un poco más porque yo pienso que cuáles son las diferencias realmente entre un software privativo y un software open source, y entiendan mi preocupación con los usuarios de Blender y cómo yo les recomiendo que estén en los dos mundos. Espero que les guste este contenido. Saludos.